En la historia de Abraham presenciamos una paradoja que nos fascina y nos desconcierta. ¿Cómo puede el mismo hombre que abandona toda su civilización por un susurro mentir para salvar su vida por miedo a un rey? ¿Cómo puede el padre de la fe ser en el mismo viaje un ejemplo de duda? ¿Es un héroe o es un cobarde? La respuesta increíblemente honesta que nos da el relato es que es un ser humano, y su historia, más que la de un santo de mármol, es una clase magistral sobre la naturaleza real, complicada y desordenada de la fe. La primera pregunta que surge es, ¿por qué él? ¿Qué tenía de especial Abraham? Y lo más interesante es que la Biblia no nos da una razón clara, no nos dice que fuera el más sabio ni el más poderoso. Era un hombre de 75 años, con una esposa estéril, viviendo una vida cómoda. Y quizás la lección empieza ahí. El llamado a un propósito que nos trasciende no siempre busca al candidato más obvio, al más cualificado, según los estándares del mundo. A menudo busca simplemente a alguien que esté dispuesto a escuchar y a moverse. Y esto nos lleva a la que quizás sea la lección más importante de todo su viaje. Hoy tendemos a pensar en la fe como un sentimiento, una convicción interna, ¿no? O como una certeza intelectual. Pero la historia de Abraham nos la presenta de una forma mucho más dinámica. Su fe no se define porque sintiera una certeza absoluta y sin dudas. Su fe se define por una simple acción, simple y sísmica. Y Abraham se fue. Es una invitación a pensar en la fe como un verbo. Abraham se fue, no como un sustantivo. No es algo que se siente, es algo que se hace. Es dar el primer paso fuera de la tienda, aún con las rodillas temblando. Pero entonces, llegamos a Egipto y el relato se vuelve incómodo. Si Abraham tenía tanta fe como para dejarlo todo, ¿por qué miente? ¿Por qué pone en peligro a su esposa? ¿Por qué actúa con una cobardía tan evidente? Esta es la genialidad del realismo bíblico. Sus héroes no son figuras idealizadas, son personas de carne y hueso. Y la historia nos enseña que la fe y el miedo pueden coexistir en el mismo corazón. El miedo es esa voz que nos susurra que Dios se ha olvidado de nosotros en medio de la crisis y que más nos vale tomar el control de la situación. Y el plan de Abraham, esa mentira, es exactamente eso, un intento humano de controlar un resultado por miedo a que la promesa divina no sea suficiente para protegerlo. Y aquí ocurre algo asombroso. El plan de Abraham es un desastre moral, pero el plan de Dios no se detiene. Es Dios quien interviene con plagas, es Dios quien protege a Sarai, y es Dios quien se asegura de que Abraham no solo sobreviva, sino que salga de Egipto con las riquezas que el faraón le había dado. Es una lección increíblemente esperanzadora sobre la gracia. Nos dice que nuestros fracasos, incluso los más vergonzosos, no tienen el poder de anular una promesa divina, que la historia más grande que se está escribiendo puede seguir avanzando a pesar de nuestros errores. Y esto nos lleva al final de nuestro relato con esa escena extraña, oscura y sangrienta del pacto. Seamos honestos. Esta es una de esas partes de la Biblia que nos hacen sentir incómodos. ¿Por qué Dios pediría un ritual tan primitivo y cruel? Para entenderlo tenemos que quitarnos nuestras gafas del siglo XXI y tratar de comprender el lenguaje simbólico de su tiempo. Aquí podríamos preguntarnos, ¿por qué un Dios bueno usaría un lenguaje tan violento? La respuesta que sugiere el relato es que, aunque Dios
es el mismo ayer, hoy y siempre, las personas no lo son. Para que la comunicación sea real, el mensaje debe ser enviado en un idioma que el receptor pueda decodificar. Y en el mundo de Abraham, en su cultura, no existía un simbolismo más poderoso, más definitivo, que un pacto de sangre. Era el lenguaje de los reyes, el juramento final que nadie se atrevía a romper. Por lo tanto, Dios utiliza su propio lenguaje cultural no porque Él necesite el sacrificio, sino para que Abraham entienda, sin el más mínimo atisbo de duda, la magnitud eterna y la seriedad inquebrantable de la promesa que estaba recibiendo. El simbolismo era brutal y claro. Los animales partidos por la mitad representaban el destino que sufrirían las partes del pacto si no cumplían su palabra. Cuando dos reyes o dos personas caminaban juntas entre esos trozos, estaban diciendo visualmente que me partan en dos como a estos animales si no cumplo mi parte del trato. Era un juramento de vida o muerte, el compromiso más absoluto que se podía hacer por entonces. Pero aquí es donde la historia da un giro que lo cambia absolutamente todo. El texto nos dice que Abraham cae en un sueño profundo, en un horror de gran oscuridad. Él no camina entre las piezas, está inconsciente. El único que se mueve es una antorcha de fuego, un símbolo claro de la presencia divina, y es esta antorcha la que pasa sola entre los animales. El significado de esto es sobrecogedor y es una de las ideas teológicas más potentes de toda la Biblia. Dios está asumiendo sobre sí mismo las dos partes del juramento. En esencia, le está diciendo a Abraham, yo juro por mi propia vida que cumpliré mi promesa hacia ti, y si esta promesa se rompe, la maldición, el castigo, la responsabilidad recaen enteramente sobre mí. El ritual deja de ser un acto de crueldad para convertirse en la máxima expresión de un compromiso divino y de una gracia que no pide nada a cambio. Gracias por acompañarnos. La historia de Abraham no es la de un santo de mármol, sino la de un hombre real, con una fe real, una fe que tropieza, que duda, que tiene miedo, pero que al final siempre se vuelve a levantar y sigue caminando en dirección a la promesa. Y nos deja con una pregunta que todos nos hemos hecho alguna vez. ¿Qué haces cuando crees en la promesa, pero en realidad lo que ves cada día parece negarla por completo? La promesa de Dios es absoluta, pero la paciencia humana tiene un límite. Y en el próximo episodio veremos cómo la larga espera lleva a Sarai y a Abraham a tomar una decisión que, aunque bien intencionada, abrirá una nueva herida en la historia de esta familia. Te esperamos en Génesis, la promesa y la risa. Hasta entonces.